Esta PNL parte de una premisa que nosotros consideramos y creemos que es errónea, y es concebir el derecho al aborto como un derecho que además ustedes dicen que está mundialmente reconocido. Yo les animo a que traigan o incluyan en las referencias de su exposición de motivos todas aquellas declaraciones, constituciones de las distintas naciones, declaraciones de derechos humanos que reconozcan expresamente el derecho al aborto como tal. Tráiganmelas y podremos debatir sobre ello. No existe ni una sola declaración sobre los derechos humanos, ni en ninguna constitución nacional o de los países soberanos que reconozcan el aborto como un derecho. No existe. Si ustedes quieren hablar de derechos sexuales y reproductivos, no tenemos ningún problema. Y no entendemos tampoco por qué hay que traer tanto a debate este tema cuando los derechos sexuales y reproductivos, vamos, yo no sé en el caso de las mujeres de Más Madrid, pero en el caso de las mujeres de Vox están bastante asegurados. Nadie nos dice con quién tenemos que acostarnos, dónde, cuándo y cómo hacerlo. Yo creo que es un derecho que está reconocido para todas las mujeres y ya, como le digo, nosotras por lo menos lo ejercemos en libertad total y absoluta, ¿no? No sé si ustedes no podrán hacerlo así. Hablan de la objeción de conciencia colectiva. No, no existe la objeción de conciencia colectiva. La objeción de conciencia es un derecho individual. Si hay un hospital en el que todos los médicos son objetores de conciencia, los médicos, cada uno de los médicos son objetores de conciencia. Tienen ese problema y ustedes ahí se encuentran con un problema. En su talante liberticida, pues pretenden que los médicos no puedan ejercer ese derecho a la objeción de conciencia que tienen, y ese sí que está reconocido. Ustedes ignoran sistemáticamente, es curioso que hagan ustedes referencia al artículo 15 de la Constitución española en su exposición de motivos, ignorando que el artículo 15 recoge el derecho a la vida de todos. Todos tienen derecho a la vida. Seguro que saben la historia de cómo se redactó cuando se estaba redactando la Constitución española este artículo y el debate que conllevó la redacción de este artículo. Seguro que la conocen, pero yo se la recuerdo. Este artículo, inicialmente, el artículo 15, iba a quedar redactado como todas las personas tienen derecho a la vida. Pero muchas de los que estaban redactando y debatiendo esa Constitución dijeron que esa redacción podía excluir al concebido, podía excluir el derecho a la vida prenatal, y se decidió poner todos tienen derecho a la vida precisamente para incluir al concebido. Mírenselo y verán cómo es una historia que ha llevado a la redacción del artículo 15 como tal, y ustedes, cuando hacen referencia a ese artículo, ignoran que hay un ser humano, un ser vivo de la especie humana que también tiene derecho a la vida, que ustedes sistemáticamente ignoran. Hablan de que la ONU recomienda el control de los embarazos no deseados. Totalmente de acuerdo. Pasa que ustedes ahí también tienen un problema, no son capaces de ver que hay dos fases. Una es la fase preconcepcional y otra fase es la gestación. Es decir, una cosa es la anticoncepción, que es evitar que se produzca una concepción, que ahí estamos de acuerdo, que cada mujer tiene derecho a elegir cómo hace su propia anticoncepción, si es que la quiere hacer, ahí cada una tiene derecho, y todas tienen derecho a recibir esa asistencia pública, la anticoncepción por el método que ellas elijan, todas y cada una. Todos los métodos. Pero claro, cuando ya hay una gestación, ya no estamos hablando de anticoncepción, estamos hablando de gestación porque la concepción ya se ha dado. Y ahí se encuentran ustedes que ya estamos hablando de dos seres humanos, la madre y el hijo. Y ahí no terminan ustedes de entender que ahí son dos fases completamente diferentes en las que hay que proteger el derecho a la vida de ambos. Disminuir el embarazo en adolescentes, totalmente de acuerdo. Disminuir la tasa de embarazo en adolescentes, totalmente de acuerdo. El problema es que las propias campañas que ustedes defienden y preconizan
están reconociendo que son ineficaces y están fallando porque cada vez hay mayor número de enfermedades de transmisión sexual y cada vez hay mayor número de embarazos en adolescentes. Algo en esas campañas están fallando. Puede ser el enfoque, puede ser el tipo de información que se está dando, pero ustedes mismas están reconociendo que esas campañas están fallando. En cuanto a los embarazos en adolescentes, ustedes defienden que haya que financiar con dinero público los abortos en las adolescentes, pero están completamente en contra, por una PNL que nosotros trajimos aquí, que votaron en contra, de que aquellas adolescentes que quieren tener a sus hijos puedan recibir esa ayuda pública. Es decir, para abortar pueden recibir ayuda pública, pero para tener a su hijo no. Es mentira que no haya abortos en la sanidad pública. Usted ha dicho que es un 0%. Y no es verdad. En el 2020 las estadísticas oficiales dicen que se practicaron en el sistema sanitario público 3.240 abortos. Mire, el aborto no es saludable para la mujer. Ustedes que tanto defienden que se implique el sistema sanitario público en los embarazos no deseados y en la prevención del aborto, o en la práctica del aborto en su caso, nosotros creemos que el aborto es algo a prevenir, no es algo a promover. Y por tanto estamos a favor de que en la sanidad pública se prevenga el aborto. Y entiendo que ustedes no tendrán ninguna objeción para que sea en los centros de salud de atención primaria, el sistema sanitario público, donde se atienda a las mujeres embarazadas en riesgo de aborto. Entiendo que tampoco tendrán problemas que esas mujeres puedan tener el derecho a esa atención, donde se le haga una ecografía. Tienen derecho, también la ley del aborto actual lo dice, por la ley de autonomía del paciente, a recibir una información completa y veraz de esa ecografía, en donde los centros abortistas les bajan el volumen del ecógrafo y le giran la pantalla. Por tanto, únanse a nosotros a pedir que a las mujeres embarazadas en riesgo de aborto sean atendidas en la sanidad pública en primer lugar y se le haga una ecografía en el sistema sanitario público. Por tanto, es una PNL que inventa derechos, atenta contra el artículo 15 de la Constitución española, atenta contra el derecho a la objeción de conciencia y está lejos. Dice usted que los países que están en contra del aborto son los que ha nombrado, precisamente a los que los ciudadanos les votan. Y ahí está viendo el ejemplo de Estados Unidos. Eso es un ejemplo de progresismo y no lo que ustedes proponen. Muchas gracias.